Hola, ¿cómo están? Soy Paola Borlini, psicoterapeuta humanista desde el 2013 y desde el 2006 también trabajo con la astrología maya al servicio de la terapia individual para aquellas personas que les resuene y elaborando cartas natales mayas. Hoy vamos a ver las características desde la perspectiva de José Argüelles sobre el año nuevo maya que comienza el 26 de julio de este año 2022 y termina el 24 de julio del 2023. Antes quiero hacer una aclaración. Los mayas utilizaron varios calendarios. Los arqueólogos, investigadores, antropólogos creen que llegaron a utilizar hasta 17 calendarios a la vez. Los que se conocen, algunos de los que se conocen actualmente son el calendario Hab, el calendario Solkin y el calendario Tunuk de las 13 lunas. José Argüelles fue un gran investigador de la cosmovisión maya que tomó el calendario Solkin, lo estudió junto con los mayas de México, de la península de Yucatán, y en la base de la astrología maya, él le añade, incorpora y propone diferentes conceptos y miradas y prácticas que son propias, fruto de su gran investigación con otras herramientas terapéuticas y espirituales como el I Ching, las runas celtas y otros conocimientos. Entonces él empieza a construir y le añade a la astrología maya del Solkin una mirada personal, ¿sí? Y a esto le llamó el encantamiento del sueño. Durante mucho tiempo se creyó que la propuesta del calendario de las 13 lunas era una mirada de Argüelles. Y esto no es así. El ingeniero mexicano Héctor Calderón, junto a otro ingeniero norteamericano, Hugo Harleston, descubrieron, estudiaron y recuperaron una tabla que está en un libro maya que se llama Códice de Madrid, donde los mayas dividen al cielo en un calendario de 13 periodos o 13 constelaciones, ¿sí? De más o menos 28 días. Y a cada una le ponían el nombre de un animal. Entonces, esto sí perteneció a los mayas. No es un invento de Argüelles, además de que muchos otros pueblos utilizaron calendarios de lunares. Luego, que el año nuevo comience el 26 de julio, yo creo que es una propuesta de Argüelles, no es propio de los mayas. Como el 24 de julio termina este periodo de 13 meses o 13 constelaciones, a lo cual Argüelles le llamó lunas, 13 lunas. El 26 de julio termina este periodo, por lo tanto se abre otro periodo, y este periodo de 13 lunas, vamos a llamarle de 28 días, da 364 días, y el año tiene 365, sobra un día. Entonces ese día que sobra, bisagra, entre el periodo que termina las 13 lunas y comienza otro, José Argüelles propuso llamarle el día fuera del tiempo. El día 26 de julio los mayas de la península de Yucatán, escriben en un libro llamado Chilam Balam de Cumayem, que se da un periodo muy importante, que es una conjunción y una alineación entre el Sol, la Tierra y la estrella Sirio. De alguna manera, este periodo marca el cierre de un comienzo y la apertura de otro, lo cual toma este evento astrológico tan importante de los mayas, José Argüelles, y propone que, o él interpreta que ahí comienza el nuevo año maya, ¿sí? Es una teoría, puede ser que los mayas lo hayan vivido así, puede ser que no. Los que seguimos a José Argüelles decimos que comienza un nuevo año
o sincronario galáctico, o un nuevo que comienza el calendario de las 13 lunas, o Tunuk, un periodo de 13 días a recorrer. Entonces, bueno, es una propuesta para quienes les resuene. No sabemos a ciencia cierta si en el Chilam Balán se lo consideraba el año nuevo, pero sí se lo consideraba como un cierre y una nueva apertura de un calendario. Dicho esto, este año es el año de la luna 4 o luna autoexistente, como al tono 4 José Argüelles le puso el nombre autoexistente. Es un año, la luna tiene que ver con la purificación de las emociones, ¿sí? Por un lado, la purificación, la limpieza, puede ser de nuestros cuerpos físicos, un año para hacer ayunos, detox, para limpiar, no sé, el planeta, quizás nos da por propuestas que ayuden a la ecología, a la sostenibilidad, a limpiar nuestra casa, pero fundamentalmente es la purificación, es lavar nuestras heridas, ¿sí? Es que aflora el mundo emocional porque trae un mensaje y necesita ser interrogado, dialogar y expresarlo, darle un cauce sano y creativo a esas emociones para que no nos exploten por dentro. Hay emociones, son muy bonitas de transitar, pero otras muy incómodas, muy difíciles y muy displacenteras, como el miedo, la rabia, la tristeza, que muchas veces no nos gusta incorporarlas, integrarlas y sentirlas en nuestra vida. Entonces hacemos mecanismos de defensa para maquillarlas, distorsionarlas, huir de ellas, taparlas o negarlas, y esto lo que hace es que al final queden enquistadas y traigan conflictos a nuestra vida. Entonces la propuesta de este año es limpiar, liberar, soltar, integrar, dialogar con nuestras emociones, aprender a transitarlas sabiamente. También es el agua, la luna, entonces se van a mover los fluidos de nuestro cuerpo. Un buen año, además la luna es la ciclicidad, marca los ciclos de la mujer con respecto a la sangre, la primera menopausia, la menarquia, el embarazo, el climaterio o menopausia. La luna es una energía muy femenina, yin, que rige los partos, que rige los embarazos, que es soñadora, intuitiva, sensible, y también nos marca la ciclicidad de la vida, ¿sí? Ciclos que se abren, ciclos que se cierran. Un año de alta sensibilidad emocional, hay que tener cuidado de no absorber como esponja la emocionalidad de los otros. También esta energía en sombra puede traer mucha inestabilidad, de repente muchos altibajos emocionales, cambios de humor, pasar de estar muy contentas en un segundo a estar malhumoradas, irritadas, fastidiosas. Así que tengan cuidado de acumular iras y cóleras, ¿no? Estallidos de cólera. Es un año, la luna también tiene que ver con perdonar viejas situaciones para poder soltarlas. Es un trabajo difícil, pero vale la pena practicarlo e intentarlo, y también perdonarnos a nosotras mismas. Luego, la luna tiene que ver con recordar quiénes somos, y para ello nos propone viajar a nuestra infancia para recordar qué dibujitos animados, qué héroes, heroínas, qué nos gustaba hacer, porque en la infancia es el momento donde nuestra esencia se podía expresar de manera más clara y pura, porque todavía no estábamos tan domesticadas. Entonces, recordar quiénes éramos y ver si ahora en la actualidad cómo se está expresando esos anhelos, esas atracciones, esa forma de ser que teníamos en la temprana infancia. Luego, es un año que hay que darle sentido al llanto, porque como la luna son las aguas y las emociones, muchas veces
a la tristeza la racionalizamos para no sentirla desde posturas filosóficas o interpretaciones que comparto, pero que nos retiran de darnos la oportunidad de llorar. El llanto purifica, libera, nos ayuda a hacer catarsis para descargar, para vomitar una emoción, ¿sí? No hay que tener miedo a llorar, es muy positivo. Las mujeres generalmente en la fase premenstrual y menstrual es una buena oportunidad para llorar lo que nos dolió, para también aprender a sostener lo que nos duele y aprender a transitarlo. Esta es la personalidad del año, ¿sí? La luna autoexistente, y la luna, el autoexistente, el tono 4, es lo que nos dice cuál es la mejor manera de hacer las cosas. Poder crear estructuras sólidas, fundamentos para definir, concretar, organizar cómo voy a expresar mis emociones o cualquier propósito que inicie. ¿Sí? Cómo, cuándo, dónde, con quién lo voy a hacer, ¿sí? Definir aquello que voy a crear, gestar y dar a luz. Como es un año rojo, porque la luna es un sello rojo, una energía roja, es un buen año para iniciar, para emprender, para estar al frente y liderar nuestras ideas o aquello que emprendamos, ya sean nuevas relaciones, nuevos caminos, proyectos, actividades. Un muy buen año para iniciar. Por otro lado, también la luna en sombra es muy culposa. Pueden aparecer culpa, autorreproches, menosprecio, autocríticas muy severas y crisis de ansiedad. Por otro lado, la luna autoexistente forma parte de 13 energías más que le llamamos onda encantada. Y la onda encantada nos da el propósito a trabajar este año, la dirección, ¿sí? La misión a integrar e incorporar en este año. Y la luna autoexistente forma parte de la onda encantada del enlazador de mundos. Entonces, el propósito a trabajar este año es trascender miedos y apegos, entender las pérdidas o los duelos o los procesos de cambio como una oportunidad, enlazar mundos diferentes, culturas diferentes, energías diferentes, y también integrar el ciclo vida, muerte, vida. Vamos a ver qué es todo esto. El enlazador de mundos nos ayuda a integrar la dualidad, ¿sí? Integrar diferentes culturas, integrar la creatividad con la lógica, la intuición con la razón, ¿sí? Un año muy bueno para enlazar cosas diferentes, ¿sí? Energías diferentes. Por el otro lado es la energía de la muerte, como el ave fénix, el proceso de morir para renacer, de morir para ser más auténtica, más sincera, más yo misma desde lo más profundo de mí, ¿no? Hablando de mi esencia, de mis valores, de mis principios. Es vivir con conciencia de muerte para poder apreciar la vida. Entender que toda decisión es un proceso de cambio. Toda decisión, aún elegida porque me lleva a un buen destino, es un proceso de duelo. Es comprender el proceso de duelo, es aprender a transitarlo porque me permite soltar, despedirme y abrirme a una nueva etapa. ¿Sí? Es un proceso difícil, doloroso, incómodo, pero sumamente necesario y fundamental para poder despedirnos, soltar y no abrir nuevos estados con cargas y pesos acumulados. Entonces, un muy buen año para entender el sentido de las pérdidas, entender el proceso del duelo, poder realmente darle un lugar al dolor, porque aunque tome una decisión de cambio, también pierdo y renuncio a otras cosas. Entonces tiene una función, ¿sí?
la pérdida, cómo me relaciono con las pérdidas, qué lugar le doy, qué tal me llevo y demás. Sobre todo con las emociones que la pérdida o los cambios me traen. Es también soltar, y esto tiene que ver con los apegos. El apego no es, y estamos hablando de los miedos y apegos disfuncionales, ¿no? Los que nos complican, limitan la vida, ¿sí? Entonces, el apego no es desear, no es no desear. Yo puedo desear este boli, pero lo puedo tener con la mano abierta, y si lo tengo con la mano abierta se puede ir, me lo pueden robar, lo puedo perder, ¿sí? El apego es cuando yo me aferro a algo, tengo miedo de que me abandone, miedo a perderlo, miedo a que ya no esté en mi vida. Entonces pongo mucho control excesivo y esto me va a generar rigidez, dolor y voy a perder la libertad porque no lo puedo soltar. El apego tiene que ver con la dependencia, ya sea a personas, a vínculos afectivos o a sustancias. Pero toda dependencia nos corrompe, atenta contra nuestra autoestima, es una energía que nos soborna y una se deja sobornar. En todo apego perdemos nuestra libertad porque nos vendemos, nos dejamos comprar, nos entregamos al mejor postor, porque no podemos decir no, porque no podemos poner límites, porque queremos agradar. Entonces dejamos de respetar aquellos valores y principios que vienen de lo más profundo de nosotras mismas, nosotros mismos, y que dan nuestra dignidad, ¿no? Entonces perdemos la libertad porque nuestro comportamiento está marcado por algo externo o alguien externo y no está dirigido desde lo que tiene corazón o sentido para nosotras o nosotros mismos. Entonces el poder está fuera y eso nos debilita y nos quita la libertad. Y la salud mental y emocional tiene que ver con la libertad y la capacidad de decidir. Así que es un año para trabajar la dependencia, para trabajar las adicciones, para trabajar los apegos disfuncionales, para atravesar los miedos, aquellos miedos que nos impiden avanzar. El miedo es la falta de confianza, es creerme que no soy capaz de afrontar, transitar y sostener aquel proceso o aquello que la vida me propone. ¿Sí? Es la certeza de que puedo transitarlo, como dije, afrontarlo sin derrumbarme ni destruirme. Entonces, un buen año para hacer las cosas con miedo. Siempre le digo a mis pacientes en terapia, si esperas hacer las cosas sin culpa o sin miedo, no lo vas a hacer nunca. ¿Por qué? Porque la confianza se practica entrando en la incomodidad, se practica atravesando el miedo, haciendo las cosas con miedo, y para eso el miedo tiene una parte funcional que nos ayuda a ser conscientes de lo que vamos a transitar, preparar una estrategia y darnos cuenta de cuáles son nuestros recursos para abordarlo, ¿no? Entonces, este año es un buen año para aprender a soltar los miedos, a atravesar, a soltar la dependencia, a soltar el control excesivo, a confiar, a soltar lo que ya está caducado, viejo en nuestra vida, para abrirnos también a nuevos estados de conciencia o relaciones o proyectos en lo que nos toca vivir y habitar. Un buen año para aprender a inteligencia emocional, autogestión emocional, y para darle forma y concretar todo aquello que queramos iniciar o emprender en nuestra vida. Bueno, cualquier duda los leo en los comentarios. Que tengan un excelente año de la luna autoexistente del enlazador de mundos, y creo que ya toca soltar viejos lastres y aprender a tenerle menos miedo a las emociones. Les mando un abrazo enorme.